Estamos en Indeteveo con el escritor Sergio Álvarez. Muchas gracias, Sergio, por estar en el Colegio de la Independencia. Gracias, hombre, por invitarme. ¿Cómo surge la idea de venir al colegio? Porque fue suya la idea. Bueno, hombre, en parte mía, pero en parte también por lo que me dijiste que trabajabas acá. Porque, como explicaba hace un rato en la conferencia, escribir es un trabajo muy solitario. Y es un trabajo en el que uno hace como que pasa muchas penurias solo. Entonces, cuando se presenta la oportunidad de compartir con un lector, de compartir con un lector joven, con un lector curioso, pues es una oportunidad que uno no puede aprovechar. Esas experiencias suyas en otros colegios, decía hace un momento que estuvo en Guadalajara, ¿cómo es? O sea, ¿qué tan similares son? Porque a veces parecería que somos distintos, pero como que en esencia somos los mismos. En México fue igual que en Colombia, yo me sentí exactamente como en Bogotá, más que como en Bogotá, como en tierra caliente de Colombia. Los muchachos súper inquietos, súper curiosos, muy divertidos, con buen humor. Hicimos una charla muy parecida a esta, pero como con el doble de gente, y realmente funcionó. Yo salí muy contento y todo el mundo creo que quedó muy contento. ¿Qué recuerda usted de su época del colegio en lo que fue su desempeño en el área de español? Porque en esta materia hay docentes que pronto muy gramaticales y hay otros que trabajan mucho el asunto de la escritura. Porque es que curiosamente hay escritores que les fue muy mal en el colegio como estudiantes de español. Y mira, lo que pasa es que, digamos, por carácter los artistas les gusta más hablar carreta, como la vida, ¿sabes? A mí lo que me pasó fue eso, o sea, a mí me interesaba mucho hablar con mis amigos, reírnos, pasear, hacer cosas, pues yo no le veía ningún sentido a aprender gramática. Y creo, digamos, pues yo doy talleres literarios y estas cosas, y yo siempre le digo a la gente, usted escriba. No se preocupe si tiene mala ortografía, si tiene problemas de construcción de frase, no, escriba. Porque lo más importante es que salgan las historias y que fluyan. Después ya darle un poco de formato, lo puede hacer incluso un corrector, otra persona. Entonces digamos que mi relación en el colegio era esa, o sea, todo lo que me llevara a vivir literariamente y a conocer historias, pues me gustaba, pero la gramática y todas las normas pues me parecían como una camisa de fuerza antes de tiempo, ¿no? ¿Y sus profesores supieron que usted quería ser escritor? ¿O nunca se enteraron siquiera? No lo tenía yo tan claro, digamos, a mí sí me gustaba como contar cosas y escribir cosas, pero tampoco era que tuviera tan claro que quería ser escritor. Y mejor que no supieron, porque me ponen a enseñarme. Entonces no me bloquean. A veces parecería que la vida va por un lado y el colegio va por el otro. Sí, yo siento que la escuela contemporánea se quedó en el siglo XVI, XVII, o sea, se quedó con esa idea de que lo importante era el conocimiento de ciertas cosas abstractas. Yo, por ejemplo, nunca he entendido a mí en el colegio para qué me enseñaron cálculo, trigonometría, sí, biología, por allá, un montón de cosas que nunca usé, porque, por ejemplo, a mí me enseñaron cómo era el aparato reproductor, pero nunca me dijeron cómo lo tenía que usar. Eso es lo que sí hubiera necesitado en la vida, no saber dónde quedan esos conductos, ¿sí? Yo siento que la escuela está muy atrasada y genera una resistencia en el alumno porque el alumno no siente que es práctica. Imagínate, a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado, por ejemplo, a manejar los afectos. O sea, porque uno llegaba viejo y todavía no ha entendido cómo es la relación con sus papás, con sus hermanos, con sus parejas, con sus hijos, porque nunca nadie le enseñó eso se podía enseñar en la escuela, cómo manejar la sensualidad, cómo manejar un carro, sí, cosas básicas. O sea. Aprender a... Por ejemplo, aprender a manejar la plata. O sea, los colombianos no generamos riqueza porque no sabemos manejar la plata. Eso sería mucho más importante que aprender un montón de materias que realmente no te van a resolver en el futuro nada. Usted terminó el bachillerato y llegó a la universidad. ¿Cómo fue esa instancia, ese periodo universitario? No, yo llegué a la universidad y me aburrí inmediatamente. A los 2 o 3 meses yo decía, no, yo no quiero estar acá. ¿Y qué estudió? Empecé filosofía. Y era terrible, yo llegaba a las clases y había un montón de tipos allá disertando sobre un montón de cosas que a mí no me interesaban, mientras afuera de la universidad el país estaba en guerra, ¿sabes? Y estos tipos hablando de si el problema de Platón, del lenguaje, no sé qué, yo dije, no, a mí esto no me interesa, y me fui.
Se fue para la selva. Me fui a vivir a la selva, sí, porque yo no quería, pues yo no quería teorizar sobre cosas que no... Yo quería entender en qué país estaba, qué estaba pasando en ese país, porque ahí ya de alguna forma sí yo tenía claro que quería escribir y quería pues tener un tema, no una teoría. Entonces en su casa se les paró los pelos a todos cuando usted dijo... Sí, no, eso es un crash. Menos mal que me fui a la casa, porque si no, mi pobre madre hubiera enloquecido. Por poco lo deshereda, porque usted Sí. dice, quiero ser escritor y se enojan y lo miran feo, pero me quiero ir para la selva y no sé cuándo vuelvo. Exacto, no, eso, digamos, eso fue terrible. Me acuerdo mucho que mi mamá estaba separada de mi papá hacía 10 años. Y como las relaciones aquí son tan pasionales y la gente se separa y sigue peleando, entonces mi mamá hacía muchos años no hablaba con mi papá. Y lo tuvo que ir a buscar a ver si me convencía A ver si de convencía. la universidad. Mi papá me dijo, no, haga lo que le dé la gana, que yo sé lo que he hecho siempre. O sea, es que una cosa es, primero, querer estudiar filosofía, que es estar un poquito loco. Segundo, retirarse de la universidad, que es estar el doble de loco. Y después irse para la selva, es como que ya ahí sí lo perdí. Ya sí, ya será. Y para completar, en esa época yo me inicié con un maestro hindú y me volví vegetariano y hacía yoga. Entonces, hoy en día eso es normal, pero hace 30 años eso era como ahí sí haberse enloquecido por completo. Y entonces, ¿cómo es ese mundo, ese acercamiento a ese mundo de la yoga? Eso, yo lo que he sido siempre es muy curioso. O sea, yo no tengo prejuicios. Como que si alguien me dice, mira, existe el comunismo y tal, y eso le hace este libro, yo voy y me leo el libro. Me parece chévere saber qué pasa ahí, ¿no? Y con el yoga y esto me pasó igual. Un día encontré un amigo mío, empezó a frecuentar todo ese mundo y un día me prestó un libro y dijo, lea esto. Yo lo leí y me pareció chévere. Digamos, todo lo que ahí se planteaba y todo lo que se hablaba me parecía coherente. Entonces, para poder recibir la iniciación con ese maestro había que hacerse vegetariano. Yo dije, bueno, pues ya me hago vegetariano. Y entonces después empecé, digamos, a recibir la iniciación y empecé a hacer yoga y me gustó y todavía me gusta. Eso, ese acostumbrarse a vivir en la selva después de ser uno, alguien citadino, ¿cómo fue? Y eso fue muy duro porque ahí, por ejemplo, yo en España nunca me he sentido extranjero, pero en el Pichá sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo llegué a vivir a Barcelona, la gente con la que yo vivía tenía mis mismos referentes. O sea, si yo le hacía un chiste, si yo le hablaba de algo, la gente me entendía. Pero cuando tú sales de la ciudad, de un ambiente más o menos intelectual como en el que yo crecí, y vas a vivir en un campo con gente que nunca ha ido a una escuela, nadie te entiende. O sea, cada vez que vas a citar un ejemplo, no puedes citar el ejemplo porque ellos no entienden. O sea, digamos, yo me sentí extranjero, absolutamente extranjero, y me gasté casi 3 años Adaptándose. en saber cómo moverme en ese mundo. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estábamos haciendo una escuela de leña y yo había en clase de física en quinto bachillerato me había aprendido todas las leyes de los gases de Newton, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hacer la escuela de leña, el campesino la estaba haciendo mal. Bueno, yo no le podía decir al campesino, no, es que la tercera ley de Newton dice tal cosa, porque él se hubiera sentido maltratado, ¿sí? Y me tocó dejar que hicieran mal la estufa y esa estufa nunca funcionó porque no había ninguna forma en que este tipo yo le pudiera explicar sin hacerle daño, sin maltratarlo, que los gases no salían en la forma que él pensaba, sino de otra manera. ¿Y cómo se sobrevive en la selva 5 años? Bueno, nosotros la verdad vivimos como ingleses en la selva, porque yo me fui con un par de amigos que eran muy ricos, sus familias eran muy ricas. Entonces, pues tomábamos té, comíamos salsa al pesto, pastas al pesto, vivíamos como reyes. O sea, era muy duro, digamos, estar tan lejos y el trabajo de campo. O sea, yo nunca en mi vida había cogido un machete, una pala, un marretón, nunca me había tocado matar culebras para poder ir a orinar y esas cosas. Entonces, digamos, eso era duro, pero como no fue tan, yo no iba como colono. Sí, nosotros íbamos en otro plan. Entonces, aunque hicimos una vida de colonos que era dura físicamente, pues sí vivíamos muy cómodos porque teníamos unas familias fuera que nos protegían. Y luego volverse a adaptar a la ciudad, ¿cómo es? No, eso es como montar bicicleta.
O sea, uno después de que No se olvida. sí, no, uno se puede ir para donde quiera, pero si creció en Bogotá 17 años y vuelves a su ciudad, no, es como, es dura la adaptación cuando no tienes una infancia, una adolescencia previa, eso sí es duro. Pero después volver a Bogotá, ¿no? Volver a tener los mismos vicios que uno tenía antes es rápido. Eso se recupera Se retoma nuevamente a toda velocidad. rápidamente. Aquí Jason nos va a comentar algunas inquietudes que tiene. Una inquietud primeramente frente a cualquier escritor que yo me comunique es qué autores han influenciado completamente. A mí, digamos, me encanta Cervantes, como que realmente me parece genial. Me parece genial Guillermo Cabrera Infante, como todo su trabajo, lenguaje y todo. García Márquez es inevitable en la formación de un escritor colombiano. Juan Rulfo, por ejemplo, que es un escritor tan fuerte, a mí me gusta mucho. Por ejemplo, todos los escritores policíacos, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, todo ese tipo de escritores a mí me encantan. Ya que hablas, es claro que tú eres un escritor colombo-español y ¿qué piensas de la literatura colombiana? No, yo sigo siendo un escritor colombiano, o sea, por circunstancias, digamos, físicas y de timple economía me ha tocado vivir fuera, pero yo sigo siendo un escritor colombiano. Yo creo que la literatura colombiana todavía, aunque ha dado grandes pasos, todavía es una literatura que no ha encontrado su espacio propio, ¿sabes? Yo siento que nosotros todavía seguimos manejando modelos extranjeros, seguimos pensando que esos modelos extranjeros son los que hay que imitar. Nos falta explotar muchísimo nuestro propio carácter, nuestro lenguaje, nuestras propias historias, darle valor a todo lo que nosotros tenemos y construir a partir de nosotros. Pero aún así, pues tenemos una literatura que ya tiene una mínima tradición y de la cual se puede empezar a hacer cosas. Hay gente que se avergüenza, hay escritores que se avergüenzan de lo propio. Que yo he escuchado algunos que dicen, no, es que es como una herejía en una novela mencionar las calles de Medellín, las calles de Bogotá, ¿no? Es mejor hablar de la Quinta Avenida, hablar de tal calle de París o de Frankfurt, porque es más universal. ¿Qué debemos hacer para superar ese complejo? Es un tema muy complicado porque eso parte de la forma como construimos la cultura. O sea, nosotros todavía seguimos pensando, creyendo lo que nos dijeron los españoles y los ingleses cuando nos colonizaron. Y es que ellos traían la cultura a la civilización, a la barbarie. Entonces, imagínate, eso es un concepto que lleva 500 años metido en nuestra cabeza. Y eso no era cierto. O sea, lo que había aquí no era una barbarie, sino otras culturas distintas, con otras ideas y otra forma de relacionarse con el mundo. Entonces, nosotros durante 500 años hemos arrastrado la idea de que lo que teníamos no servía y que lo que llegaba era lo bueno. Y esa idea sí persiste en todo. O sea, nosotros todavía no hemos dado el paso a decir no. Lo importante no es lo que hizo el inglés o lo que hizo el francés o lo que hizo el americano, sino lo importante es en los seres humanos cómo se comunican y qué tipo de métodos usan para comunicar y expresar lo que sienten. Entonces no es importante la literatura porque siga una tradición en un país o en otro, sino es importante porque es el medio en el que un ser humano se expresa. Pero si ese medio no es un libro, si no es una canción, si no es un ritual indígena, tiene el mismo valor, tiene el mismo valor una fiesta de indios allá chilpando y haciendo cosas, porque eso lo importante es que transmite sus inquietudes como seres humanos. Entonces, a partir de toda esa construcción sigue habiendo un discurso arribista, un discurso en el cual si sabes de ópera eres culto, pero si te sabes toda la historia del vallenato eres un bobo. Cuando no, yo pienso que si tú te sabes toda la historia del vallenato y has sabido a partir del vallenato construir todo un imaginario, eso es tan importante como ser experto en la historia de la ópera. Es un proceso largo que yo me imagino tardará y tardará hasta que de alguna forma salgamos como de toda esa compleja inferioridad que ellos mismos nos impusieron. Es que de hecho la lectora tiene un epígrafe, ¿cierto? Sin medir distancias de Diomedes, pero además a lo largo del libro hay referencias a la música de Diomedes y de igualmente en 35 muertos hay como pisticas, como huellitas de su pasión que es el vallenato. Sí, a mí me interesa mucho, digamos, cuando todos mis personajes tienen índole popular y la mayoría de esos personajes han construido sus vidas a partir de toda esa música.
¿sí? Y a partir de esa música han crecido, han soñado, se han enamorado, se han traicionado, han vivido a partir de todo eso. A mí eso es lo que me importa. Yo no creo que si uno se enamora oyendo ópera, se enamora más que oyendo a Darío Gómez. Se enamora igual y el polvo que se echa es el mismo. Entonces, ¿por qué va a ser más importante una cosa que la otra? Y es de pronto realmente reconocernos como pueblo. Reconocernos como personas, como pueblo, como nación, como todo. Y es más, si nosotros realmente quisiéramos asimilar otras culturas, deberíamos tener muy clara la nuestra, porque solamente en una relación equilibrada se puede aprender del otro. O sea, aprender de verdad, ¿sí? Porque lo otro es puro como tomarse un jarabe que no sabes si te va a funcionar o no te va a funcionar. Cada libro es como una etapa de su vida, ¿cierto? La lectora es de alguna manera como el despeje definitivo de esa pregunta, ¿será que sí voy a ser escritor o no? Mapaná es un lenguaje un poco más transparente, más limpio, y es una historia juvenil, y 35 muertos es como el libro que usted lo está catapultando a nivel internacional, ¿verdad? Sí, mira, un libro para que sea bueno tiene que ser honesto. Y un libro para que sea honesto tiene que implicar todo lo que conmueve y todo lo que le interesa a un autor. Entonces, exactamente como tú dices, La lectora es el libro en el que yo me hacía preguntas de si iba a ser escritor, si no iba a ser. Es un libro narrado en un espacio de Bogotá que para mí era muy importante como espacio vital, y es un libro que representa un momento en mi vida. Mapaná hace exactamente lo mismo y 35 muertos hace exactamente lo mismo. Y por ejemplo, me estoy demorando muchísimo en el siguiente libro porque me siento como en una etapa de transición. Me siento que después de 35 muertos me tengo que replantear muchas cosas que antes de 35 muertos como persona no me planteaba. Entonces, en ese replanteamiento yo prefiero gastar la fuerza en mí mismo, en mi vida, en mis cosas, porque sé que de vivir con honestidad saldrá un buen libro y no al revés. ¿Y qué hay en remojo? Hay dos temas ahora que me preocupan mucho. Te decía, el tema de la identidad, el asunto de uno realmente quién es y quién quiere ser, y el asunto del desarrollo, de qué consideramos nosotros que es avanzar, ¿sí? Como desarrollarnos tanto como personas como sociedad. Apenas estoy empezando a darle vueltas al tema para, digamos que de alguna forma a partir de esas primeras inquietudes surja una historia. Y mientras tanto, ¿cómo se vive? Mientras tanto, a mí me gusta mamar gallo. Entonces, ahora por ejemplo estoy escribiendo la historia de una universidad que me pagan por ir a escribir allá. Estoy empezando un proyecto de televisión que no sé si nunca se haga, pero que es súper divertido hacer. Hago pequeñas cosas en el cine, o sea, me la tomo suave. Muchas gracias, Sergio, por haber estado en... ¿Hay una pregunta? Yo tengo una inquietud. La vida de un escritor se dice que es muy incierta, entonces no se sabe, pues así, algunos tienen algunos momentos muy críticos, todo eso. Entonces mi pregunta era, ¿cuál ha sido ese momento para usted, ese momento crítico en el cual usted diga, me quiero rendir, pero que suceda algo y en realidad no se rinda antes, eso lo lleve a impulsarse más? Mira, la vida de un escritor no solamente es incierta, sino que si dejara de ser incierta uno se volvería un mal escritor. O sea, porque cuando uno está en un espacio incierto se hace preguntas. Si uno se pregunta, yo quién soy, yo para dónde voy, esa vieja sí me quiere, esa vieja se acostó con mi mejor amigo, o sea, esa es la incertidumbre donde uno se hace preguntas trascendentales. Entonces, si uno no se mantiene en esa incertidumbre, pues ya no, lo que escribe no interesa, porque es como que ya no se hace preguntas, sino uno ya cree tener las respuestas. Y la gente no está buscando respuestas, está buscando historias, está buscando cosas que lo conmuevan. Entonces, digamos, yo creo que yo cuando empecé a ser escritor fue tal la incertidumbre que ya me adapté a ella, ¿sí? Y muy seguramente me sentiría raro si esa incertidumbre no estuviera ahí. Sí, yo ahora, por ejemplo, ya no me hago preguntas personales porque esas preguntas personales están más o menos resueltas. Sí, ya me he casado 3 veces, tengo 5 hijos, ya publiqué unos libros, ya de alguna forma lo que a mí me preocupaba como persona está sin resolver o resuelto, pero ya no es una preocupación. ¿Sí? Yo me empiezo a hacer en este momento preguntas sociales, ¿ya? Para dónde vamos como país, para dónde vamos como sociedad, y eso es otra incertidumbre inclusive más grande que la que tenía antes. Entonces es a partir de esa incertidumbre que uno puede seguir creando.
Sergio, ¿nos puede contar algo sobre el proyecto televisivo? ¿En qué consiste? Bueno, estamos haciendo una cosa con un par de productores chilenos que es como un thriller. Es una cosa muy interesante porque pasa lo de lo que hablábamos hace un rato. En América Latina se están empezando a hacer thrillers, pero todo el mundo los quiere hacer como los hacen los americanos. Todo el mundo quiere que sean como se hacen las series en Estados Unidos. Entonces, estamos como en la discusión, yo les digo, no, hagamos una serie pero al estilo latinoamericano, con variables latinoamericanas y todo eso. Entonces, como hemos podido entrar en ese diálogo, yo estoy trabajando ahí. O sea, no está claro si finalmente se haga, porque todavía existe ese miedo a que si uno no sigue un modelo copiado, pues no va a funcionar. Entonces, digamos, si yo consigo que tanto los productores como la programadora tomen riesgos que a mí me interesaría tomar, donde finalmente puede que el proyecto funcione. O pues funcione como proyecto, no sé si tenga éxito o no, pero que funcione. ¿Y su rol allí sería guionista? Estoy, sí, digamos, creando toda la historia y después supervisaría los libretos. No los escribiría, pero los supervisaría todos. ¿Hay anuncios en la televisión en algún canal de parabólica? ¿Se están haciendo? No, estamos apenas... La televisión tiene un proceso largo, porque, digamos, un capítulo de televisión muy barato, muy barato, puede estar costando 250 millones de pesos. Entonces, si tú vas a hacer 80 capítulos, te están gastando 4 o 5 millones de dólares. Entonces, son procesos que se demoran. O sea, mientras piensas, mientras lo desarrollas, es un proceso que, digamos, normalmente tú arrancas 4, 5, 6 proyectos y se hace uno. Porque lo otro no va pasando como todos los filtros que tienen que pasar. Y a pesar de todo eso fracasan, imagínate si no. Bueno, muchas gracias, Sergio, por haber estado. No, ustedes.